enseñando la verdadera palabra de Dios. Muy buenos días, estimados amigos. Con mucho gusto, mucho agrado, deseamos compartir con ustedes una vez más la bendita palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es necesario oír la palabra de Dios, y para oírla tenemos que leerla en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 24 y el verso 3, y dice así: Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. El Señor Jesucristo está respondiendo acerca de algo que les había dicho a los discípulos. Los discípulos le habían mostrado los edificios del templo, y el Señor Jesucristo les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sobre esto le preguntan los discípulos en el versículo 3, como hemos leído, y de algo más, de la venida del Señor Jesucristo y del fin de este presente siglo. El Señor Jesucristo en el verso 4 les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sin duda, estimados amigos, que conocemos las cosas que han sucedido y que están sucediendo actualmente en el mundo. Las guerras y los rumores de guerra. Y el Señor Jesucristo sigue diciendo: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si ponemos atención a lo que el Señor Jesucristo dijo, tendremos que estar de acuerdo en que Él estaba profetizando lo que en estos días está sucediendo. Nos duele mucho pensar en lo que ha sucedido en estos últimos años en el sur de nuestro país y hoy día en el norte de nuestro país. Los hombres lo atribuyen a la naturaleza, pero no es la naturaleza, sino el cumplimiento de la profecía, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos en una oportunidad Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio en la ciudad de Filipos.
Los gobernantes de aquella ciudad los tomaron, los azotaron y los pusieron en una cárcel. Los discípulos, en vez de lamentarse, estaban cantando himnos con los pies apretados en el cepo y con cadenas en las manos. Pero la Biblia nos dice que a la medianoche el Señor mandó un terremoto, un temblor, un fuerte temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y las puertas de la cárcel se abrieron. Y despertando el carcelero, dice la palabra, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada y se iba a suicidar, se iba a matar. Mas el apóstol Pablo le dijo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí vemos, estimados amigos, que todas las cosas están sujetas a la voluntad de nuestro Dios. Sus siervos amados habían sido ultrajados y Él, el Dios Altísimo, usó un temblor, un terremoto, para manifestar su indignación a causa del maltrato de sus amados discípulos. A la medianoche vino un temblor y los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas se abrieron, y un hombre estuvo a punto de precipitarse al infierno por suicidarse. Aquí leemos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice el Señor a sus discípulos, que en este sermón están representando a los judíos fieles en el tiempo en que se manifestará el anticristo. Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice también: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero decir, estimados oyentes, que todo esto acontecerá después que la iglesia del Señor Jesucristo haya sido arrebatada al cielo. De manera que los creyentes de este tiempo de gracia no pasarán por la tribulación de aquellos días. En el verso 21 leemos: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los creyentes en el Señor Jesucristo no estarán en la tierra en esos días terribles. Habrán sido llevados a la casa del Padre, al cielo, para estar en la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Pasaremos a leer en el versículo 29, y dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando dice el Señor, juntará a sus escogidos, serán los israelitas piadosos, el remanente fiel del pueblo de Israel, que serán elegidos para proclamar el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Pasaremos a leer desde el versículo 44, más bien del versículo 40. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiero llamar la atención a mis amados oyentes. En el versículo 40 dice: estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiero decir que no se trata del arrebatamiento de la iglesia. Seguramente será semejante cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su amada iglesia. Tal vez entonces habrán dos juntos, a lo mejor conversando algo, y el Señor tomará al que sea creyente y el incrédulo será dejado. Pero esto que hemos leído en el verso 40 tiene que ver con el establecimiento del reino de nuestro Salvador sobre la tierra. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada para juicio y la otra será dejada para bendición en el reino de nuestro amante Salvador Jesucristo. Estarán dos en el campo, uno será tomado para juicio y el otro será dejado para bendición. Vuelvo a decir, cuando el Señor venga por la iglesia, por sus redimidos, uno será tomado para ir al cielo y el otro será dejado aquí en la tierra. Quiero pasar a leer algo que es muy importante mirarlo. En todo el sermón del capítulo 24 no se habla de la iglesia, porque la iglesia habrá sido llevada al cielo antes de la tribulación, antes que aparezcan los falsos profetas, antes que el hombre de pecado ponga una imagen en el templo de Dios. Pero aquí, en el capítulo 24, verso 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin duda, estimado amigo, el Señor Jesucristo está aquí hablando de la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Señor. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas, dice el apóstol a Timoteo, cómo debes comportarte. Y aquí vemos a un siervo a quien su Señor lo puso para que le diera el alimento a tiempo a su familia, que no sabe comportarse. Estimados amigos y oyentes, ojalá algún creyente esté escuchando también esta palabra. ¿Cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Cuán importante es la conducta del creyente, y mayormente de aquellos que tienen el privilegio, pero que también la responsabilidad de alimentar a la familia de Dios con la palabra del Señor. Quiero pasar ahora, en una audición anterior, leímos acerca de la parábola de la cristiandad en el capítulo 25, de las 10 vírgenes que esperaban al esposo, a la venida del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran fatuas. Las prudentes se prepararon para la venida del esposo, mas las insensatas, las fatuas, no se prepararon. Veremos ahora la parábola que sigue, la parábola de los talentos. Comenzando la lectura en el versículo 14, capítulo 25, San Mateo capítulo 25, versículo 14. La parábola de los talentos. Dijo el Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y añade: quitadle pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vimos en la parábola de las vírgenes a personas verdaderamente creyentes en el Señor Jesucristo, preparados para la venida de su Señor. Llenos del Espíritu Santo, esperando al Señor Jesucristo. Vimos también 5 vírgenes fatuas que no estaban preparadas. Esperaban al esposo, pero no estaban preparadas. De la misma manera, hay personas profesantes en la cristiandad hoy, pero que nunca se han convertido al Señor. Profesan ser salvos, pero con sus hechos lo niegan.
Hemos visto aquí en la parábola de los talentos también siervos de Dios, preparados por Dios para que le sirvan. En las Sagradas Escrituras se mencionan los evangelistas que predican el evangelio para ganar almas para Cristo. Hay también maestros que edifican el pueblo de Dios con la palabra de Dios. Hay también pastores verdaderamente elegidos por Dios, los cuales sirven al Señor pastoreando las ovejas del Señor. Pero vemos aquí un siervo al cual su Señor le dice: siervo malo e negligente. El siervo dijo: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sin duda, estimado amigo, estas no son palabras de un hombre que conozca a Dios, al Señor. El Señor no es injusto. El Señor es justo. El Señor es lleno de misericordia. El Señor es bondadoso. El Señor ama a los hombres. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y ama a los pecadores. Este siervo malo no conocía a Dios. Ojalá hoy día sea el Señor conocido por todos. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor Jesucristo ha demorado su venida, ya lo hemos leído, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no olvida sus promesas. Sino que quiere que todos los hombres
sean salvos. Pasaremos ahora a leer en el capítulo 25, versículo 31. Se trata de la última parte del sermón profético del Señor Jesucristo y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, el Señor, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y concluye diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Leímos en el capítulo 24 de una gran tribulación.
y que los siervos del Señor serían maltratados, serían perseguidos. Sin duda que se trata, como dije ya, del remanente fiel del pueblo judío en los días del anticristo. Los hermanos pequeñitos son aquellos que serán maltratados, como ya he dicho, en el tiempo de la gran tribulación. Se trata de los judíos del pueblo de Israel. Y quiero leer algunas escrituras, algo que dice acerca del pueblo de Israel. Dice que Israel es un especial tesoro del Señor sobre todos los pueblos. Dice también que Israel es un pueblo santo, es un pueblo escogido, es un pueblo especial, es un pueblo singular. Y dice el profeta Zacarías, Dios por medio del profeta Zacarías, el que os toca la niña de su ojo. Así, tan especial es el pueblo de Israel para Dios. Hoy día, este pueblo tan especial, tan singular, este pueblo santo, está separado de la atención del Dios Todopoderoso por causa de sus pecados. El Señor Jesucristo vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. Dice el evangelista Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en un tiempo futuro, la Escritura dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia del Señor Jesucristo haya sido completada, especialmente de las naciones gentiles, hoy día, en el día de la gracia de Dios, la iglesia está siendo completada y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel será vuelto a su tierra, en el país de Israel, allá en la Palestina, y el Señor Jesucristo reinará por 1000 años con ellos, en su tierra, en su patria. Dios le perdonará sus pecados y volverá a disfrutar de la presencia de nuestro Dios, su Dios.
antes de concluir, dice que los justos irán a la vida eterna. No se trata aquí del juicio del gran trono blanco, no. Aquí se trata solamente del juicio de las naciones gentiles aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue puesto por juez de vivos y muertos. Y en este juicio será sobre naciones vivas. Por cierto que no serán todos los gentiles, sino solamente los representantes de las naciones gentiles, porque será imposible reunir allí, cerca de Jerusalén, a todos los gentiles. Será solamente los representantes, los gobiernos de las naciones gentiles, que tendrán que responder del trato que habrán dado a los pequeñitos, a los judíos piadosos, que tendrán el privilegio de predicar el evangelio del reino de Dios. Dice: irán, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Debemos entender bien que estos llamados justos no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo y no irán al cielo. Entrarán en el reino de 1000 años que el Señor establecerá aquí en la tierra, y luego por la eternidad estarán en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Quiero dejar bien establecido esto, amigo, porque hay muchos que piensan y aún lo predican de que se trata de una salvación por obras. La salvación es por gracia, no es por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. Antes de terminar, con la ayuda del Señor, quiero que veamos acerca de la venida de nuestro bendito Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa y que si demora su venida es a fin de que todos los hombres ojalá sean salvos. Pero el Señor viene. Hablando con sus discípulos, les dijo: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay personas que de ninguna manera se convencen que el Señor Jesucristo volverá. Le pregunté a un señor en cierta oportunidad si él creía que el Señor vendría, y su respuesta fue muy clara. Yo le dije: ¿cree usted que el Señor viene otra vez? Y él me dijo: sí, creo. Yo insistí y le dije: ¿por qué cree usted? Me dijo: porque Él dijo que vendría. Y esto es lo que vale, estimados amigos. El Señor Jesucristo dijo: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En lo que hemos leído aquí, hemos leído por lo menos en 5 oportunidades de que el Señor viene. En el capítulo 24, en el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. En el capítulo 24, verso 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Vendrá el Señor de aquel siervo. En el capítulo 25 leemos acerca de las 10 vírgenes y dice en el verso 5, capítulo 25, verso 5: y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. En el capítulo 25, verso 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Han pasado casi 2000 años ya, y la venida del Señor no ha tenido lugar. Pero eso no significa que el Señor no vendrá. El Señor vendrá, y vendrá primero por su iglesia y después por su pueblo israelita. Leemos en el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria.
la venida del Señor Jesucristo debiera ser el tema a flor de labios de cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo y le esperamos. El profeta Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Las 10 vírgenes prudentes, las 5 prudentes, estaban preparadas, se prepararon para recibir al Señor. Estimado amigo, prepárate tú también para el encuentro con tu Hacedor. Que el Señor bendiga su palabra. Le damos gracias por su buena atención, especialmente a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Quiero hacer una oración pequeña. Padre Santo, al terminar esta lectura de tu santa palabra, queremos darte gracias porque el tiempo de la gracia de Dios aún dura hasta hoy. Padre Santo, bendice tu palabra y bendice a las personas que han tenido el privilegio de escuchar esta audición. Te lo pedimos en el nombre bendito, glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Has escuchado Enseñando la verdadera palabra de Dios. Te esperamos mañana a esta misma hora.